Me pilla el francés muy oxidado. Elle sur les dos s'échappe du collège, volant un peu partout, plus voleur que de pie. Con un angélico destino él mismo, hay que contar su biografía con cuidado, pues es la envidia del mundo, de los poetas y de los escritores. Con lo cual ya tenemos aquí, de palabra de Ramón Gómez de la Serna, que todo el mundo no lo quiere, que tiene sus envidiosos. Y esos envidiosos además son escritores, que son los envidiosos más acerados y más contaminantes que existen. Nace Cocteau, sigue Ramón Gómez de la Serna, el 5 de julio de 1892 en Maison Lafitte, ese pueblo de Francia con nombre de fábrica. Es hijo de un notario pascalino, volteriano, colegial externo en París. Es un mal estudiante y si tiene algún premio es en lo más inesperado, por el modo que tiene de lavarse con jabón cuando las clases acaban. Comienza siendo un niño prodigio, tanto que él suele exclamar a veces: yo, que era célebre en París a los 15 años, lo cual es perfectamente posible, desde luego pasó con Rimbaud a los 14, aunque entiendo que no era tan célebre como era Rimbaud a los 14. Recitaba, dice Ramón Gómez de la Serna, sus versos en los principales salones y los sofás se desmayaban oyéndole, convirtiéndose en divanes. Pero él se salva a aquel engatusamiento del gran mundo, a aquel ser el más bello pez en las peceras iluminadas. Se evade del éxito mundano y hasta de los editores. Prefiero escribir según el mandato de Dios más que según el mandato de un editor. Todo el momento actual, sigue diciendo Ramón Gómez de la Serna, está lleno de nombres recientes e imberbes, pero entre todos se nota, como fenómeno extraño e inverosímil, la madurez espléndida de los que han de ser consagrados en el mundo. ¿Que quién preside ese rejuvenecimiento del cielo de Francia? Siempre veré la adolescencia de los fenómenos futuros en los juegos de ese genial niño de Francia que es Cocteau. Cocteau diaboliza de diablo, no de diablo, en los jardines de Francia, poniendo en lo más alto la taba de su diablo, como si fuese la estrella primera de la tarde. En 1911, a los 17 años, después de algunos libritos de versos, publica Prince Frivole. En 1913 aparece un libro más grave, titulado La Danse de Sophocle. Tiene la primera enfermedad incomprensible, crisis de sus nervios, al enredarse nervios y alma en la primera confusión del ovillo íntimo, y descubre que la poesía no es un juego, ni un medio de alcanzar la gloria, sino, y estas son palabras de Cocteau, sino una bestia que os devora, un ángel conminativo, el mensaje de aquellos que viven a aquellos que mueren. Aparece en él una sinceridad que al servirle de método hará que le devore su obra. Es como el vehículo de una fuerza extraña, a la que se dedica en cuerpo y alma, mecánicamente. Sus obras quieren vivir y se sirven de él, atravesándole, acabando con su salud, haciendo de él un desollado vivo. El desollado, la imagen del desollado, que está por supuesto en Miguel Ángel, que aparece desollado en la Capilla Sixtina, hemos visto que intenta tomarla, aprovechándose de ella para ponerse un casco con toda la que le estaba cayendo por brandy, mucho brandy, Azorín. Azorín intenta coger esto del desollado, pero no, desde luego, en brandy, mucho brandy, no hay desollamiento ninguno. No hay nada, o sea, es un desastre de obra, realmente. Le Potomac, 1913-1914, sigue diciendo Ramón Gómez de la Serna, refleja esta crisis pintando el alma de una madre llena de sensibilidad que llega a las más puras adivinaciones. En Potomac se destacan los eugenios, microbios del alma en cuya combinación hay ya complejos psicoanalizados. La guerra estalla. Se le declara réformé, pero él se va al frente fraudulentamente por aburrimiento de estar lejos de la batalla. Convive con los fusileros, marinos en Nieuport, y vive en parte su Thomas l'Imposteur, que aparecerá en 1922. Funda
con Paul Horribe, el periódico Le Monde, la palabra, 1914. En esa época en que el espíritu del mundo se revuelve y en París vuelan todas las hojas de los libros movidas por el desvarío de un viento de desarraigo, evidentemente está mencionando Los desarraigados de Barrés, de Maurice Barrés. Solo los muy sagaces vieron que todo iba a variar y por eso se reúnen y se reconocen en esa hora Cocteau, Picasso, Satie y los más jóvenes músicos. Estos son nombres indiscutibles e innegables, son nombres sagrados. Cocteau, Picasso y Satie son nombres en los que no hay engaño. Ninguno de los tres quería engañar. Sigue diciendo Ramón Gómez de la Serna: en mis biografías de Picasso y Apollinaire está pintado ese momento, pero este adolescente rutilante pone los puntos sobre las íes de aquellos minutos. En 1917 llega la hora de su alegría apoteósica con Parade, en colaboración con Picasso y con Éric Satie, donde presenta una farsa de circo con acróbatas ágiles y pobres, y cita Cocteau, que quisimos revestir de la melancolía que tienen los circos el domingo por la noche, cuando la sinfonía final obliga a los niños a meter un brazo por la manga de su gabán mientras echan una última mirada a la pista. Nació, sigue Ramón Gómez de la Serna, en efecto, la idea de Parade en una representación de circo en que Cocteau vio como un enorme elefante de pega se hinchaba hasta que estallaba con un detonante estallido y salían de su ruina dos clowns en locura de bofetadas. Bueno, naturalmente, este artificio podemos rastrearlo en un clásico tan antiguo como el Satiricón. Como el Satiricón que, al igual que los clowns, fue llevado al cine por Fellini. Tanto la historia del animal que parece que se ha cocido sin destripar, pero está lleno de morcillas y de pichones y de aves, como los propios payasos, los propios clowns, fueron imágenes que trató en la gran pantalla, que trató en la pantalla ese amante del circo, como Gómez de la Serna, como Jiménez Caballero, como Cocteau, que era Fellini. Nació en efecto la idea de Parade, sí, por un número de circo, que por cierto hay uno parecido también, hay un número parecido en Amadeus de Milos Forman, sobre la obra de Peter Shepard, que está basada en las pequeñas tragedias de Pushkin, Mozart y Salieri de Pushkin. Cocteau elevó la idea hasta planear un animal fantástico compuesto por dos bailarines que danzaban el famoso Pas du Cheval de Parade. Por supuesto, esto influye en el teatro de Lorca, en los caballos que saca García Lorca en su último teatro, pero es que llega hasta Antonio Gades, que tiene un número en una película con Marisol muy, muy parecido y muy en el estilo de Cocteau, en este estilo de caballos humanizados, de caballos humanos. Es algo que tuvo muchísimo éxito en la danza clásica. Dice Ramón Gómez de la Serna, precisando ese amor por el circo que tienen los autores que he dicho: yo encontré el circo como un niño. Él lo encuentra como un niño prodigio que vuelve de las retóricas amaneradas. ¡Ah!, grita frente al cielo de la pista, si yo tuviera el alma tan bien hecha como estos saltimbanquis tienen el cuerpo. Ama el circo, el music hall, las orquestas americanas, porque, y vuelve a citar a Cocteau, todo eso fecunda a un artista tanto como la vida misma. Servirse de las emociones que tales espectáculos despiertan no equivale a hacer arte según el arte. Sirven de excitante como las máquinas, los animales y el peligro. Se ampara, sigue Gómez de la Serna, se ampara de Picasso y de Éric Satie sobre todo, descartando las influencias de los escritores, porque pueden dar tics y debilidades que dificulten la huida, ya que el primer deber del escritor, según Cocteau, es la fugitividad.
no por deudas, no se entiende que es por deudas. En 1918 publica Cap de Bonne Espérance, el Cabo de Buena Esperanza, libro, sí es un libro, que está, ya lo digo aquí. Bueno, la primera recogida es Le Grand Écart, y después, no está en orden cronológico, pero sí está el Cabo de Buena Esperanza. Aquí está el Cabo de Buena Esperanza, que responde a la moda vanguardista de los poemas breves, las naturalezas muertas, las poesías inspiradas en los niños, en los locos y en los sueños. Bueno, algo de esto hay en Jean Rispin y en la primera poesía de Baroja, pero claro, todo esto es posterior a Picasso, todo esto es de tiempo después de Picasso, y ya sí, podemos decir que estamos desde luego en la vanguardia. Después viene Garros d'Aviation, en que relumbra el cielo iluminado gracias a la alta tensión de un rayo sostenido. En Lecoq et l'Arlequin, el gallo y el arlequín, notas alrededor de la música, está su pacto con los nuevos músicos, pacto que nace en el primer concierto en la calle Huygens, en un saloncito sin sillas, donde se mezclaban los snobs y los iniciados de Montparnasse. Entre constantes escándalos nace el grupo que ha de llamarse de los seis. Que es asombroso, todos son músicos. Menos Cocteau. Es el músico que no hace música. El grupo de los seis, que preside remoto Éric Satie y está formada por David Milhaud, François Poulain, que se va a hablar luego del buey sobre el tejado, pero no se dice que la música es bueno, es el grupo de los seis, claro, de Poulain. Bueno, sí, de acuerdo. Con todos estos músicos, vaya por delante que colabora. Milhaud, Poulain, Georges Auric, Germaine Taillefer, que es la única mujer. Por lo tanto, entiendo que esto está mal escrito, porque ponen Germaine como si fuera un señor. Y efectivamente está mal escrito, es una errata o es un... porque no es Germán, es Germana, no es Germain, es Germaine Taillefer, la única mujer del grupo, pero es que el excepcional es Cocteau, que es el único que no es músico. Louis Duret y Arthur Honegger inventan, y estos son citas de Cocteau, una música a la medida del hombre. Nada de nubes, olas, acuarios y ondinas. Una música a ras de tierra, una música de todos los días. Bueno, esto echa por tierra el discurso sobre la deshumanización del arte de Ortega, que era para él un arte que ya no estaba a escala humana, del hombre. Esto es todo lo contrario. El propósito anunciado es todo lo contrario, ponerse a la medida del hombre. Sigue diciendo Ramón Gómez de la Serna que Cocteau previene a los jóvenes contra los debussistas y contra Stravinsky. Bueno, sí, previene a los jóvenes contra Stravinsky y luego acaba así, y luego acaba colaborando con él. Bueno, de eso también hablará Gómez de la Serna. Demasiado enorme, Stravinsky es demasiado enorme. Todo esto retoma algo que muy bien espigó el propio Ramón Gómez de la Serna en Emerson. Emerson decía que la Divina Comedia era como tener un brontosaurio en el salón de casa, que no eran ya tiempos de enormidades. Pues lo mismo decía Cocteau a propósito de Stravinsky. Stravinsky sería como el brontosaurio, como el diplodocus, que no cabe en el salón. Y él quería una música a escala humana, como quería también un arte a escala humana Emerson. Y la cita la encontró Gómez de la Serna y luego se la copió en catalán, la adoptó también en catalán Salvat Papasseit. Salvat Papasseit también la hizo propia, esa cita de Emerson, para hablar del arte de vanguardia en catalán. Porque ya lo digo, Picasso se inventa la vanguardia y Gómez de la Serna, Ramón Gómez de la Serna, la distribuye y la organiza. Demasiado enorme, aunque después diga de él el mismo Cocteau: mi viejo Stravinsky es un tiburón que ahora pretende cantar como un ruiseñor. Eso es exactamente
avant la lettre, mucho antes de que ocurriera. Eso es lo que yo encuentro en Edipo Rey. Aunque no, en Edipo Rey todavía Stravinsky tiene toda su fuerza. Uno puede imaginar los movimientos de arco de los hermanos que causan la peste con sus dardos, que lanzan los dardos contra el pueblo de Tebas. Todo tiene una épica, una grandiosidad, que efectivamente es como un tiburón que aún, o un diplodoco, que aún no intenta cantar como un ruiseñor, como luego pasaría con Apolo, Musageta, etc. Un embalsamador de épocas debería embalsamar esos años 16, 17, 18 y 19 del siglo XX para que se notase más el sentido de reacción que tienen muchas cosas de Cocteau frente al sentimentalismo frente al sentimentalismo vano de la época. Hacia 1918 conocí personalmente a Cocteau en París. Había almorzado yo con Tristan Tzara en casa de Delaunay. Sí, no es Serrata. Era que me había saltado una. En casa de Delaunay, una comida en ese estudio de pintor en que todo está improvisado siempre y en cuyo menú los huevos fritos saben a aceite de linaza, la ensalada tiene un poco de aguarrás y el vino está teñido con las mezclas con que se pinta el vino en las copas de los cuadros. Bueno, Gómez de la Serna amaba ese tipo de desconcierto en las cartas, en las minutas, en las cartas de los restaurantes, porque repite muchas veces lo divertidos que serían extravíos y desvaríos, como hacer un pescado a la cazadora, trastocar todas las definiciones y descripciones de los platos. En la sobremesa fueron apareciendo algunas figuras muy interesantes del París nuevo, las más atentas y por suerte las mejores, a las que había avisado Delaunay en número 20 veces mayor que el de las que concurrieron. Entre todos, Cocteau fue una aparición con algo alado, y yo juraría que entró por los cristales del balcón más que por la puerta. Desde luego, se situó en posición de estar sobre la cúpula, en pie durante toda la visita, jugando con unos guantes de deportista de la nieve, guantes que no apretaba nerviosamente, sino que acariciaba, dejándoles conservar su morbidez esponjosa, como si diera la mano a la representación de sí en el peligro de la conversación. Vamos, que Gómez de la Serna quedó muy impresionado por Cocteau. Envuelto en su gabán felpudo, también tejido y confeccionado para Chamonix, tenía algo de esos saltadores de esquíes que se lanzan desde las alturas y hablaba frívolamente mientras llegaba abajo. De pie frente a la mesa en que nos habíamos apacentado, la convirtió en mesa del conferenciante y su ángel de la guarda le debió de llevar un vaso de agua que él se debió beber misteriosamente. Como es un volador, fue breve en su visita y enseguida marchó hacia las chimeneas de la tarde. La impresión que me dejó fue la de uno de los pocos jóvenes que no amañan su arte, que todo lo que decía le era anunciado de verdad por un especial ángel de la anunciación dedicado solo a su servicio. Toda la obra de Cocteau responde a esa genialidad que no acaba de creerse, porque todos se suelen preguntar ante cada cosa de las suyas: ¿es posible que haya en esto tanta intención como parece? ¿Es posible que se haya dicho con sentido esta frase que parece imposible de bien definida que está? Cocteau lanza poemas paradójicos, pero certeros, como el poema para leer en un espejo, que va autografiado y escrito al revés. El espejo es una imagen crucial en la obra de Cocteau. Llega a unas innovaciones visuales, fílmicas, que llaman la atención del autor de La Odisea del cine. ¿Cómo se llama el...? Perdón, tengo internet delante de mí, tengo Google, puedo buscarlo. Es un irlandés, eso sí lo recuerdo. Sí, la historia del film, la historia de las películas, Una Odisea. Creía que era un irlandés, pero la producción es británica. Y no, perdón, es un escocés. Es un escocés de Edimburgo, Mark Cousins. Pues Mark Cousins
no deja de citar a Cocteau en su magna antología, en su documental, desde luego muy recomendable, en el que se puede aprender muchísimo. Hay autores en los que insiste mucho, como el diccionario enciclopédico Labor insiste en Dubuffet, él insiste mucho en Ozu, le parece que Ozu es el mayor director. Yo, bueno, tengo mis... El caso es que... aquí está. En el capítulo y el brillo hay unos puntos suspensivos, con lo cual continúan sí, el episodio cuarto se divide en los años 30, los grandes géneros americanos, puntos suspensivos, y el brillo del cine europeo. Y la primera película citada es La sangre de un poeta, de 1931. Le parece a Cousins un director necesario y digno de ser antologado en una historia que, ya lo digo, tiene muy buen gusto. Muy pocas cosas pueden ser discutidas, como por ejemplo el que meta una película india que no vale nada artísticamente, pero es influyente y es importante. Es como si en una clase de literatura tuviéramos que estudiar no los libros que consideramos que son bellos o útiles o necesarios, sino los libros que han sido influyentes, famosos e importantes. En ese caso estudiaríamos el Corán, el libro rojo, el Ruhnamah del dictador loco de Turkmenistán, y nunca tendríamos tiempo leyendo libros de profetas o de dictadores, nunca tendríamos tiempo de leer buena literatura. Eso excluye, por supuesto, el Corán. Excluye el Corán. Pero hay que recordar que es que el Ruhnamah sustituyó al Corán y quería que se leyera en las mezquitas. Estaba como una cabra. Bueno, el caso es que la innovación que recuerda, si no me falla la memoria, Mark Cousins, tiene que ver con la representación del espejo y de cómo entrar en el espejo, que por supuesto Cocteau representa el espejo, o el entrar en el espejo, entrando en una masa plana de agua, en una superficie plana de agua. Bien, el espejo es muy importante para él, y desde luego es algo que tiene muy poco de vanguardista y mucho de conceptista y de barroco, porque el espejo es para Cocteau la imagen de la muerte, es nuestra puerta a la muerte. ¿Queremos ver la muerte? Simplemente tenemos que asomarnos al espejo cada día y ahí está nuestra muerte. Esto es algo que usa Quevedo en la visita en el sueño de las calaveras, en los sueños de Quevedo. No sé en qué sueño está ahora, pero está aquello de que nosotros nos representamos la muerte como un esqueleto, como una calavera. Muerte se llamaban a las calaveras, pero la muerte tiene nuestra cara, la muerte tiene nuestro rostro, como en este poema: vendrá la muerte y tendrá tus ojos, vendrá la muerte y tendrá tus ojos, vendrá la muerte y tendrá tus ojos, de Cesare Pavese, pero en lugar de tener tus ojos, tiene los nuestros. Claro, Pavese se suicidó por amor, en fin, tus ojos. La muerte tiene nuestros ojos, vendrá la muerte y tendrá nuestros ojos. En Pavese tiene sentido, por lo que acabo de decir, que dijera tus. Bien, no hay que suicidarse por amor, hombre, por Dios, no hay que... No se es gran poeta por suicidarse por amor, se es gran poeta a pesar de haberse suicidado por amor. Bueno, muy bien subrayado por parte de Gómez de la Serna la importancia del espejo. La importancia del espejo. Subrayando este poema, que está hecho para leerse en un espejo, que es algo que aparece desde luego en el Orfeo, en la película previa a El Testamento de Orfeo. Pues ahí está la amenaza leída en el espejo, la amenaza que llega invertida y se lee en el espejo, no en El Testamento de Orfeo, sino en Orfeo, en Orfeo, en la propia película sobre la obra. Siempre, retomo a Gómez de la Serna, que me había perdido un poco, siempre me había parecido al ver los espejos sobre las mesas que tenían cierto deseo de actuación poética. Esos espejos cuadrados
y del tamaño de una cuartilla querían actuar como cartabones poéticos o algo por el estilo. Yo me he complacido en aplicar el aparato del espejo a esos versos y he notado, subrayado y dotado de un sentido más remoto el poema de Cocteau, el joven poeta de tupé de fuego y de poesía. Y sí, efectivamente, aquí hay un montón de erratas. Debería haberlo pensado desde el principio. En ese segundo término del espejo, que devolvió toda su derechura al poema escrito del revés, el artificio de la poesía se prolongaba, adquiría su escenario y la poesía se dedicaba a una coquetería práctica, sincera, de mujer que se contempla de cerca y enseña los blancos e iguales dientes al espejo. Jean Cocteau ha consentido así a su musa un placer nuevo, el placer que esperaba con ansiedad. «Narcisismo decadente», exclamarán los que nunca entienden nada. Pero no hay nada de narcisismo espurio. Aquí pone espúreo, pero si había ratas antes, entiendo que esto también lo ha de ser y que Gómez de la Serna tendría que escribir espurio correctamente como buen escritor que era. Pero no hay nada de narcisismo espurio en esta reconstrucción de la poesía en el espejo, y sin embargo, gracias a este procedimiento, ha quedado desplazada en un ambiente fantasmagórico y evocador. Con qué gusto la leerán las mujeres en su tocador, orientando el espejo sobre la poesía como cuando lo orientan hacia su nuca y miran si está bien ese último caracolillo de su pelo y las interroga por detrás, cerrando su interrogante. Greguería aparte, el caracolillo que es como un interrogante, greguería aparte, la nuca es muy importante en esta época para Dalí, para García Lorca, porque se acuerdan de la corte de Faraón y de esa, no romanza, sino, bueno, casi copla de cuando te miro el cogote y el nacimiento del pelo se me sube. Dalí se acordaba mucho de esto, lo recitaba y al final terminaba cantándolo, que evidentemente nos recuerda también las nucas de las mujeres de Utamaro. Y desde luego Gómez de la Serna también se fija en las nucas y en esos caracolillos que son sus interrogantes. Sigue diciendo Gómez de la Serna: qué difícil es encontrar páginas que se puedan someter a la prueba del espejo. No es que todo se escriba al revés para volverlo del derecho en los espejos, pero las páginas excelsas, los pensamientos en que lo nuevo se destaca del resto de lo dicho en el mundo, bien podrían someterse al espejo. Para las puras delectaciones, para los poemas en que no haya brutalidad, deberíamos tener el espejo junto al abrepapeles harakirizante. Qué mala lectura la mía. Me viene con un neologismo sorprendente y rebota en mí. El abrepapeles harakirizante, el espejo para desdoblar el acto de encontrar demasiado directamente la maravilla. En 1920, siempre Gómez de la Serna, siempre lo sigo a él, conoce a Raymond Radiguet, al que llama Cocteau el milagro del Marne, porque al borde de ese río habitaba con sus parientes, y le ayuda a la publicación de sus poemas, consiguiendo que aparezca en 1922 su obra Le Diable au Cos. Creo que lo he dicho en catalán, Cos. El diablo en el cuerpo. Radiguet dice cosas hermanas de las cosas de Cocteau. Nos prometimos, esto es cita de Radiguet, nos prometimos no ocultarnos nada de nuestros pensamientos secretos, compadeciéndola un poco a causa de que ella creía eso posible. Tiene que haber una errata aquí o una. Mientras Cocteau, porque no sé de dónde sale el femenino, Mientras Cocteau escribe novelas como todo el mundo, en reacción contra el modernismo que comienza a muequear, a divinizar las máquinas, a volverse un sistema, un truco. Esa primera trampa original y vanguardista que acaba como todas las revoluciones en fascismo y totalitarismo, que es el futurismo. Es el momento, sigue Gómez de la Serna, en que funda la Liga Antimoderna con Max Jacob, Derain, Picasso, Braque, etcétera, etcétera. Se estrena su obra Le Bœuf sur le toit, El buey sobre el tejado, en 1920 en el Teatro de los Campos Elíseos. En Le Bœuf sur le toit transporta a escena un bar
en que todo sucede al ralentí. Aparece un bar americano con su alto andamiaje, vestidos los actores de autómatas con grandes cabezas de cartón, bajo cuyo resultaba más curioso el movimiento de los brazos cortos. Un marido